Las interconexiones de la vida. Para poder empezar a ver cómo se conectó la vida, vamos a volver a lo que fue la Tierra primitiva, donde no había una atmósfera o agua libre. El planeta estaba demasiado caliente para que los gases y el agua se acumularan. La atmósfera y los océanos que vemos actualmente se desarrollaron con el paso de los tiempos. Los gases provenían de erupciones volcánicas y de los cometas. Como podemos ver en esta imagen, pues acá tenemos lo que fue la Tierra primitiva. La primera atmósfera que se encontraba en la Tierra estaba compuesta por nitrógeno, el dióxido de carbono, el hidrógeno, el vapor del agua o el agua en forma gaseosa. ¿A qué se debió que no había vida en esas épocas? Era a que, si nos podemos ver todos los gases que encontramos en la atmósfera, no había oxígeno, que es fundamental para el proceso de respiración celular de las células animales. Veamos las primeras células. Los primeros seres vivos se presentaron en lo que conocemos como el caldo primitivo. Allí surgieron las primeras células. Las primeras células eran procariotas, organismos o bacterias unicelulares. Autótrofas. Eran autótrofas porque eran capaces de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis, aprovechando el exceso de dióxido de carbono y la luz solar. Entonces, veamos cómo ingresó el proceso de fotosíntesis y la primera célula autótrofa, porque a partir de acá podemos ver todos los cambios que se empezaron a generar. La fotosíntesis es un proceso muy importante. Gracias a esto, la vida pudo ser posible. Recordemos que en el principio del planeta no había una atmósfera respirable y no era posible la vida. Los primeros organismos se alimentaban a través de la fotosíntesis y con la liberación del oxígeno en el proceso, esto fue generando una atmósfera respirable que permitió la formación de nueva vida, entre ellos el reino animal. El oxígeno es fundamental para este grupo, porque permite la respiración de los mismos, humanos, animales, y es fundamental para los procesos celulares. Como podemos ver, acá tenemos el caldo primitivo, donde teníamos células procariotas heterótrofas con procesos anabólicos. Teníamos una atmósfera no respirable sin oxígeno, y las células se alimentaban de lo que era la sopa o el caldo primitivo. ¿Qué pasa? Estas células empezaron a evolucionar, bien, empezaron a hacer una respiración aeróbica, bien, y se alimentaban mediante la fotosíntesis, ya no el caldo primitivo. Obtenían de la atmósfera el oxígeno, ¿sí?, el dióxido de carbono necesario para realizar la fotosíntesis, y liberaban oxígenos. Este oxígeno, al ir subiendo, se fue produciendo ozono, que fue lo que produjo una capa de ozono, que es una capa que nos protege al planeta de los rayos ultravioleta del Sol, y fue acondicionando así cada vez más nuestra atmósfera. Con el seguimiento y habiendo más oxígeno, surgen las células heterótrofas, que producían una respiración aeróbica. Bien, eran células procariotas, bien, y que esto permitió la vida y a los procesos respiratorios debido al oxígeno. Como podemos ver, la célula vegetal, destacaremos de la misma el cloroplasto, uno de sus organelos, que es principal órgano de la célula vegetal donde se lleva a cabo la fotosíntesis. El mismo es de color verde debido a su contenido de clorofila, un pigmento verdoso que le da el color típico a la hoja. Podemos ver qué es la fotosíntesis. El dióxido de carbono ingresa, captado por la clorofila, en las hojas de las plantas. Las hojas lo que funcionan son como paneles solares. El agua y los minerales son absorbidos por las raíces.
El proceso de fotosíntesis libera oxígeno. Si profundizamos más en este proceso, la fotosíntesis se lleva a cabo en dos fases. La fase lumínica, que se lleva a cabo en los tilacoides, y la fase biosintética o oscura, que se lleva a cabo en los estroma. En la fase lumínica ingresan las moléculas de agua. Con la ayuda de la luz solar se rompe estos enlaces, liberando por un lado oxígeno y por el otro lado hidrógeno y electrones. Este hidrógeno y electrones combinados con ATP, que son moléculas de energía y proteínas, se combinan con el dióxido de carbono. Esta combinación lo que produce en la fase biosintética es sintetizar glucosa. La glucosa son azúcares y es una fuente fundamental de energía. Si hablamos de la célula animal, lo que más se desarrolló aquí fue la mitocondria. La mitocondria es fundamental para la respiración celular. Por la misma podemos obtener energía para llevar a cabo los distintos procesos en el cuerpo humano. ¿Qué pasa acá? Entra el oxígeno a nuestro cuerpo mediante la respiración. Bien, el oxígeno más los nutrientes que absorbimos de los alimentos forman parte de la respiración celular, que lo que genera es energía. Tras el proceso de respiración celular, lo que se libera es dióxido de carbono. El proceso de respiración celular está compuesto por tres etapas: la glucosis, el ciclo Krebs y la cadena respiratoria. La glucosa entra en el proceso de glucosis, saliendo por un lado ATP, moléculas de proteínas de energía, y ácido pirúvico, dos moléculas de ácido pirúvico. Este ácido pasa a lo que es el ciclo Krebs, que por un lado va a liberar el dióxido de carbono y por otro lado se obtienen electrones. Estos electrones pasan a la cadena respiratoria. ¿Y qué va a hacer la cadena respiratoria? Los electrones se mezclan con oxígeno, liberan agua y luego liberan más energía, ¿sí? Proteína. Con el agua forman todas estas energías. ¿A qué conclusiones podemos llegar entonces con nuestra presentación? Que desde el inicio de los tiempos, los procesos tanto de fotosíntesis como de respiración celular fueron muy importantes para complementarse uno con el otro. Debido a que si no existiera la fotosíntesis, no habría una atmósfera respirable. Por lo tanto, no existirían las células animales ni los procesos de respiración celular. Y sin un proceso de respiración celular, no habría el dióxido de carbono actualmente necesario para que las plantas o los organismos con células vegetales realicen el proceso de fotosíntesis. Uno depende del otro. De faltar uno de estos procesos o tipo de célula, la vida sería muy difícil, debido a que sin la fotosíntesis habría una escasez de oxígeno para la vida heterótrofa, mientras que la vida sin célula animal provocaría una ausencia de dióxido de carbono.